Queridos hermanos, ¿vieron la invitación de hoy? Las bodas del Cordero. Bueno, las bodas del Cordero. Wow. Fíjense algo. Nuestro Señor Jesucristo habló en varias ocasiones sobre las bodas. Y la semana pasada el mensaje tenía que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué hablamos de la semana pasada el mensaje? Las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y las 5 insensatas o locas, ¿verdad? Locas, insensatas. Bueno, continuando con el tema de las bodas, el Señor habló en varias partes sobre las bodas. Vamos a buscar un momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, el primer Evangelio, queridos hermanos. Mateo 24, del 45 al 51. Fíjense, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Mateo 24, del 45 al 51. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor en aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Vamos a buscar esta otra cita en el Evangelio de Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 35, 48. Del 35 vamos a leer al 40. El siervo vigilante. Dice así, Lucas 12, del 35 al 40. Dice: el siervo vigilante, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si pusiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre
vendrá. Wow. Amén, 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 queridos hermanos. Fíjense, ya tengo varios días investigando ese tema de las bodas en Israel, las bodas antiguas, el tema de las bodas, ¿verdad? Y la vez pasada hablamos de que las vírgenes son como las damas de honor, ¿verdad? Actualmente, acá en la cultura occidental. Recordemos que Israel está en el continente asiático, por eso se dice que es el Oriente Medio, ¿verdad? Y es otra cultura, es otra forma de ver la vida. Y aparte que tenemos ya 2000 y tantos años, ¿verdad?, de separación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en las bodas hebreas, desde hace más o menos 3800 años, se practica idénticamente la boda. Primero, los padres del novio, del joven que ya tiene edad para casarse, manda a uno de sus sirvientes o de sus ayudantes actualmente a buscar una posible prometida, así como hizo Abraham con uno de sus siervos, que era el mayor que le llevaba las propiedades. Mandó a buscar una prometida para su hijo Isaac, el hijo de la promesa, ese precioso hijo, ¿verdad?, de la promesa. Y le dijo a este siervo obediente que fuera hasta su tierra a buscarle una prometida de su parentela. Y le dijo al siervo: coloca tu mano sobre mi muslo derecho y vamos a hacer un juramento. Tú vas a ir a buscar novia y esposa para mi hijo Isaac. Fíjense lo profundo y lo importante de esto. Y así lo hizo el sirviente. Juró sobre el muslo de Abraham. Dice la palabra que se llevó 10 camellos cargados con comida y con regalos para esa prometida. Y llegó a un pueblo lejano y se paró a la entrada del pueblo, donde estaba un pozo de agua, y esperó allí al atardecer, porque a esa hora era que salían las doncellas a buscar agua. Y él habló con el Señor, con el Creador, y le dijo, él se dirigía: Jehová, Dios de mi amo, ni siquiera él se atrevía a decir que era su Dios, de mi amo, permíteme que haya gracia en este momento para mi amo Abraham, y que yo pueda contactar a esa doncella. Y efectivamente él dijo: si esa es la doncella, que ella me dé de beber de su agua y que le dé agua a mis camellos. Esa era la señal del cielo para él. Y efectivamente así ocurrió. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver esto con las bodas del Cordero? Bueno, esa es una de las primeras bodas que está señalada en el Antiguo Testamento, y es una prefiguración de lo que iba a hacer Jesús con su iglesia, que somos nosotros, hermanos. Nosotros somos la novia del Cordero, hermanos, y tenemos que portarnos como tal. Tenemos que ser fieles a su palabra, hermanos. No podemos estar un ratico aquí, de lunes a viernes en el mundo, mirando para allá para atrás, allá al mundo, y el viernes o el sábado voy a ser cristiano. Me olvido del mundo por 2 días o por un día y medio.
y me devuelvo otra vez el lunes al mundo, a los casinos, al juego, a la bebida, al alcohol. Allá afuera hay un mundo que está perdido, hermanos, pero perdido completamente. Yo lo he dicho muchas veces, es terrible que uno entre a un supermercado, llámese Walmart o el nombre que le pongan, y que huela a vicio, hermanos. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son las que uno dice, el mundo sigue perdido y el Señor vino por nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Y las bodas del Cordero, ¿por qué el tema de las bodas del Cordero? Porque Él está pronto a venir a buscar a su novia, hermanos, que somos nosotros. ¿Saben que nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesucristo, verdad? La iglesia es la novia del Cordero, hermanos. Así como Papá Dios, el Padre Creador, es el esposo del pueblo de Israel. La iglesia somos la novia del Cordero. ¿Quiénes de aquí están casados, hermanos? Díganme algo, ¿no es bonito estar casados? Y no es emocionante cuando uno se va a casar. ¿Verdad que sí? Así tenemos que estar nosotros, hermanos, ilusionados, porque dentro de poco el Señor viene a buscar a su novia para llevársela a las bodas del Cordero. La boda del Cordero va a ser allá arriba en el reino de los cielos. Y así, con esa emoción que lo estamos diciendo, tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Conscientes de que somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense algo, dentro de los pasos de las bodas en Israel, el pueblo hebreo, el primer paso se llama Chidukim. Son palabras hebreas, pero solamente las voy a comentar para que se entienda un poco. El Chidukim es uno de los primeros pasos, que es la promesa de casarse, y se acuerda un monto que se va a pagar por la novia que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pagó con su vida, hermanos. Pagó con su vida. Pagó con su sangre, hermanos. ¿Nos parece poco eso? Ese dote que pagó el Señor por nosotros, por su iglesia. Fíjense, tiene que haber una presentación entre el novio y la prometida. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El Señor cumplió con cada uno de los pasos que estaban marcados, hermanos. Fíjense, el capítulo 1, el Evangelio de Juan. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo vino hecho carne, así como nosotros, carne y hueso, y se le presentó a los discípulos, y a la mayoría les dijo: síganme. Y empezó ese precioso ministerio, aproximadamente de 3 años y medio, 3 años por allí. Y empezó a conocerse con parte de su iglesia, hermanos. Allí está la presentación de los novios. Hay 2 grandes etapas dentro de los matrimonios hebreos. Una se llama Kiddushin, que es el pacto verbal
donde beben vino en una misma copa. Vamos a buscar la carta, primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, hermanos. Capítulo 11. Institución de la cena del Señor. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Este es el pacto verbal, hermanos. El kiddushin, el desposorio o pacto verbal. Fíjense cómo dice. Fíjense cómo dice aquí. En el versículo 25. Ya lo tenemos. Primera carta a los Corintios, hermanos. Capítulo 11, versículo 25. Fíjense cómo dice aquí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, hermanos. Allí está el pacto del Señor con nosotros, como la iglesia. Allí está el pacto, hermanos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Gracias, hermano. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Allí está el pacto verbal, hermanos. El kiddushin en hebreo. El Señor vino a cumplir todo, hermanos. Empezó a conocer a sus discípulos y empezó a amar a sus discípulos. Cuando terminó su ministerio, ya no los decía siervos, les decía hermanos y amigos, porque ya los sentía parte de él. Fíjense que ahí que hicieron con la copa en la cena. ¿Sí? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Y qué hizo él con la copa? La pasó, hermanos, porque es parte del pacto. Es una confianza cuando tú bebes de la misma copa. Estoy hablando de 3.800 años atrás. Y Jesús vino e hizo lo mismo. ¿Con quién? Con su prometida, con la iglesia. Recordemos que la iglesia no está en ninguna parte en el Antiguo Testamento. Es una revelación que se le dio al apóstol Pablo. La iglesia primitiva. Y nosotros somos la iglesia moderna. No moderna porque hayamos cambiado la palabra del Señor, sino porque ya han pasado 2000 años, ¿verdad? Y a esto le dicen la era moderna. Pero la palabra sigue siendo la misma, hermanos. Ahí está el pacto vivo del Señor con nosotros. Está vivo ese pacto. Y cada día lo sentimos con más fuerza. Y el tema de las bodas del Cordero es porque debemos estar preparados, hermanos. No podemos seguir perdiendo el tiempo. El Señor viene en cualquier momento. Así lo sentimos nosotros en el Espíritu. Hay muchos que no lo creen, pero la gran mayoría lo creemos. Y no solamente lo creemos, lo sentimos a diario, hermanos. Lo sentimos poderosamente. No sé si ustedes lo han llegado a sentir.
Aquí yo sé que hay muchas personas que lo han sentido y lo sentimos todos los días. Cuando hay una sanación milagrosa, cuando hay una transformación de verdad en la vida. No porque vengamos a esta casa de oración vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados si tenemos plenamente la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Que nos equivocamos, sí nos equivocamos, pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Y Él, como juez justo, nos perdona y nos vuelve a poner blanquitos como la lana. Así dice la palabra poderosa. Fíjense cómo selló el pacto con nosotros, hermanos, porque nosotros creemos fielmente en esta palabra, porque es revelación de Dios y es la palabra de Dios la que creó el universo, la que creó todo, hermanos. Creó absolutamente todo. Entonces el Señor vino y se hizo carne, se presentó a su novia, a los primeros discípulos, los que anduvieron con Él, los 12, los 70 que Él mandó a predicar, que los mandó de 2 en 2. Había mucha gente que lo seguía, hermanos, pero venía con un propósito, que era salvarnos a nosotros, a los perdidos. Nosotros éramos los perdidos, hermanos, y Él vino a salvarnos, a rescatarnos, hermanos. Fíjense que en esa presentación de noviazgo hay un paso que se llama Ketabak o Ketubak en hebreo, donde el novio presenta un contrato con las condiciones que él quiere de matrimonio. Y en este caso el Señor me muestra que el contrato lo vino a sellar el Espíritu Santo, hermanos, con nosotros, porque Él se tenía que ir para poder mandar al Consolador o al Paracleto, como dice la palabra. Y Él vino y nos selló, hermanos, que es una confirmación de ese pacto verbal a través de la copa. Es la confirmación con un sello. Sabemos que estamos sellados, ¿verdad? ¿O no lo sabemos? Estamos sellados por el Espíritu Santo, hermanos. Le pertenecemos al reino de los cielos. ¿Quién lo cree así, hermanitos? Levanten la mano. Le pertenecemos al reino de los cielos, hermanos. Y allí está el pacto con el Cordero. Allí está presente cada día. Oh, sácalo. Oh, Señor. Señor. Fíjense que parte de los pasos que siguen en las bodas hebreas es un paso que se llama Matán, con doble T, que son dádivas o regalos del novio para su novia. ¿Y qué regalos nos deja a nosotros la iglesia, nuestro Señor Jesucristo? Los dones del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el matán que dicen los hebreos. Son obsequios que nos da el Señor a través del Espíritu Santo.
¿Y a quiénes nos los da? A la iglesia, a los que nos rendimos a Él de corazón, hermanos. Necesitamos rendirnos a Él, no buscarlo por conveniencia, porque así no funciona. Así el Señor no se manifiesta. No se manifiesta, hermanos. Necesitamos rendirnos a Él cada día más. Y veremos cada día cómo Él nos va dando de sus dones, de sus dádivas, del compromiso de matrimonio que tiene con nosotros, con su novia, hermanos. Estamos hablando de las bodas del Cordero y de los pasos que lleva una boda de los hebreos, de los judíos. Fíjense, ya hablamos del contrato, ¿verdad? Que lo sella el Espíritu Santo. Hablamos del pacto verbal, que es cuando el Señor realiza la última cena con sus discípulos, con los 12 discípulos. Fíjense, uno de los últimos, vamos a buscar acá, vamos a buscar en el Evangelio de Juan 14:3. Juan. Fíjense cómo dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense que eso es parte de las condiciones del contrato, aparte del sello del Espíritu Santo. Ese es el ketabak que les estaba diciendo ahorita. Cuando el novio va a conocer a la posible prometida, se reúnen en la casa de la joven, de la damisela, y allí conversan los padres tanto del novio como de la novia y se ponen de acuerdo en los términos del contrato. Se ponen de acuerdo en los regalos que le va a dar el novio a la prometida. Y después el novio, eso lo hacen en la noche, el novio tiene que regresar a su casa de su padre, y el padre es el que decide cuándo se van a casar, y tienen máximo un lapso de 1 año. Pero después de que sellan el contrato y hacen el pacto verbal, es como si estuviesen casados, hermanos. Pero lo que les quiero comentar es que el novio tiene que esperar y preparar una habitación, el sitio donde va a vivir con su futura esposa. Y fíjense que el único que sabe y toma la decisión cuándo va a ir el novio a buscar a su prometida es el Padre. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos le preguntaron cuándo iba a regresar? ¿Qué les dijo? Que ni siquiera los ángeles sabían eso, solamente
el padre, porque él era el novio, hermanos. Y le corresponde es al padre tomar esa decisión. Esto es muy profundo, hermanos. Muy profundo. Esa conexión de nuestro Señor Jesucristo con toda la raíz hebrea. Estoy hablando de Abraham, del padre de la fe, 3800 años atrás. Y él cumplió con todo eso, hermanos. ¿Y qué es lo único que falta de las bodas? Que el padre mande al novio, a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a buscar a la novia, hermanos. Es lo único que falta. Y ese paso se llama Nisuim en hebreo, que es la segunda etapa o la última etapa en los pasos de una boda hebrea o judía, que es la boda del Cordero. Vamos al libro de Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Ya lo tenemos todos. Miren cómo dice Apocalipsis 19:7. Fíjense. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Wow! La damisela en la cultura hebrea, después que ya se firmó el contrato de compromiso y se hizo el pacto verbal donde compartieron el vino en una sola copa como símbolo de aceptación del compromiso, y compartieron comida también entre todos, a la novia la preparan, hermanos, para que sepa ser una buena esposa, para que se comporte como tal, para que respete a su futuro esposo durante ese lapso de tiempo que puede durar máximo un año. Se escucha cómico, ¿verdad? Pero esto es poderoso, hermanos. Como el Señor cumplió con todo eso. Cumplió con todo eso. ¿Ah? Entonces acá dice en Apocalipsis 19:7 que debemos prepararnos como esposa, hermanos. Vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer, hermanos. Nos tenemos que preparar, hermanos. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y después qué dice? Y su esposa se ha preparado. ¿Nos estamos preparando? ¿O no? Aquí nos estamos preparando. Cuando hacemos actividades para una familia que lo necesita, nos estamos preparando como iglesia. Cuando repartimos la comida, nos estamos preparando, hermanos. Tenemos que ir a evangelizar, hermanos, porque esa es una forma poderosa donde nos tenemos que preparar. Vamos a buscar en Mateo 28. Tenemos que seguirnos preparando, hermanos, y esa es parte del mensaje. ¿Para qué nos tenemos que seguir preparando? Para las bodas del Cordero. Mateo 28, hermanos.
28, 20. El último versículo del Evangelio de Mateo. Capítulo 28, versículo 20. Vamos a leerlos todos juntos. Fíjense lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es parte de las condiciones y promesas del novio para la novia, de ese pacto ya firmado y sellado por el Espíritu Santo y confirmado verbalmente con la última cena, hermanos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Del Espíritu Santo. Por eso les digo, esto es muy poderosa esta palabra. Es muy poderosa. Las bodas del Cordero. Preparémonos cada día más con fuerza, como lo estamos haciendo como iglesia, hermanos. Como iglesia. No perdamos ni un instante, queridos hermanos. Entonces tenemos en una boda dos actores que son el novio y la novia, ¿verdad? El novio, nuestro Señor Jesucristo, y la novia, la iglesia. Ahora viene un paso muy importante que me falta decirle. En la cultura hebrea, la cultura judía, antes de comprometerse, los novios se tienen que purificar. ¿Y saben de qué manera? Bautizándose, hermanos, lo que llamamos nosotros los cristianos el bautismo. Inmersión en agua. Se purifican de esa manera, hermanos. Los novios, antes de ir a la reunión, firmar el contrato y hacer el pacto verbal. ¿Qué hizo el Señor antes de ir a la tentación del desierto? Juan el Bautista lo bautizó. ¿No es poderoso esto, hermanos? ¿O no? Él le dijo a Juan: hazlo así para que se cumplan ¿qué? Las escrituras, hermanos. Y después de él, todos los que vinieron se venían bautizando como parte de la novia, así como lo hacemos nosotros, queridos hermanos. Nosotros estamos cumpliendo todos esos pasos también. ¿Y cuál es el paso que falta? Que el Señor venga a buscar a la novia. Recordemos que estamos hablando espiritualmente. Para algunos que puedan pensar, no, pero yo soy varón. No, es que estamos hablando de la unión de nuestras almas con el Señor. De nuestras almas. ¿Cuándo en su vida ustedes le habían cantado a un hombre y le dicen que lo aman? Solamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínense qué poderoso, ¿verdad? El amor del Señor. Que haga cantar a otro hombre, que le diga que lo ama como nosotros. Eso es poderoso, hermanos. Eso no se puede medir. La ciencia no puede medir eso. Es sobrenatural, como dice la pastora, y como siempre lo decimos. Entonces, en resumen, hermanos, les voy a leer aquí rápidamente. Fíjense, el Señor nos dejó varias promesas hermosas. Una aquí en el Evangelio de Mateo 28:20, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. La otra bella promesa es que nos va a apartar una morada para nosotros en el reino de los cielos, así como hacen los novios allá en Israel.
con sus prometidas. Van y preparan las condiciones para poderse llevar a la novia cuando el papá lo decida. No él, el papá. Y el padre está dando un tiempito extra para que más gente se arrepienta y más gente sea salva. Por eso nos tenemos que seguir preparando, hermanos, y ayudar, llevarle la palabra a tantas almas que andan perdidas allá en la calle, hermanos, que andan en las tinieblas, pero miles, cientos de miles, hermanos. Es urgente esto, es urgente, queridos hermanos. Fíjate, otra de las promesas del Señor, de los compromisos para su novia, el compromiso de amar a la iglesia. Jesús es el novio perfecto, siempre fiel. ¿Por qué? Como hijo de Dios y como Dios fiel a su palabra, queridos hermanos. Nunca la dejará ni la abandonará. ¿A quién? A la iglesia, que es la prometida. Nosotros. Nunca nos dejará, queridos hermanos. Fíjense, vamos a buscar en Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. 19:10, queridos hermanos. Lucas 19:10. ¿Ya lo tenemos? Fíjense cómo dice: porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es una de las bellas promesas, hermanos. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Nosotros, si tenemos algún ser querido que todavía ande en el mundo, sean amigos de la infancia, de la juventud, de ahorita o familiares, por eso dije seres queridos, y todavía andan en el mundo, vamos a seguírselos reclamando al reino de los cielos. Esas almas le pertenecen al reino de los cielos, todos los días en oración, y veremos cómo el Señor responde, hermanos. Responde. El Señor lo dice claramente en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que clamar a Él, hermanos. Clamar, y Él nos responderá oportunamente en sus tiempos, según su voluntad, no la de nosotros, según su voluntad. Pero Él nos responde, Él no se queda con nada, hermanos. Entonces, esta es otra de las bellas promesas del novio para su novia, para la iglesia. Él vino a buscarnos y a salvarnos, y ya nos tiene aquí a un número importante, pero hay otro número importante que todavía anda perdido fuera, hermanos, y nosotros tenemos que ir por ellos. Tenemos que ir por ellos, hermanos, ponernos de acuerdo. Nosotros somos un ejército, espiritualmente hablando, pero muchas veces andamos dispersos, andamos en otras cosas. Tenemos que ponerle a la obra del Señor, hermanos, porque como lo hemos dicho en otras prédicas, el tiempo ya está agotado. Ya las profecías ya se han cumplido, todas. Casi todos los teólogos y estudiosos de la palabra coinciden en eso. Ya las profecías se cumplieron todas, hermanos. El Señor está dando un tiempo extra para que se salven más almas, hermanos. Pero tenemos que ir por ellos, por ellos.
No podemos dejar que se pierdan tantas almas. Afuera hay miles, cientos de miles que andan en las tinieblas todavía. Es parte de nuestro trabajo, hermanos. Fíjense, vamos a buscar en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Cuando lo tengan, por favor, con un amén. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él nos quiere conocer cada día más, hermanos. Y los que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, ahí lo dice claramente, Él toca la puerta. Así como va el novio a conocer a su futura prometida, ¿y qué hacen? Él toca la puerta, y una señal de que la futura esposa está todavía de acuerdo con el compromiso es que ella sale ella misma a abrir la puerta y empieza un convivir allí de comida, de bebida, con los padres de la novia y los padres del novio y el novio. Así lo dice claramente el Señor también allí, que Él toca la puerta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirle la puerta para que nos conozca y nosotros conocerlo más a Él. Esa es parte del noviazgo. Fíjense que ahí en la cultura hebrea no es que los novios llegan y se agarran de la mano y se empiezan a dar besos. No, señor. Ahí hay un respeto total entre los novios. Y hasta que el novio no regresa a su casa después de esa noche familiar y se conocen un poco allí, hasta que no tiene las condiciones necesarias y el papá lo aprueba, el novio no puede ir a buscar a la novia. Si lo ven, ¿no? El respeto. El Señor nos pide respeto a nosotros, porque somos sus novias, somos la iglesia, hermano. Quiere que estemos preparados, que estemos dignos. En este mundo estamos preparándonos para cuando el Señor nos lleve a su presencia. Él nos está preparando, hermanos. No lo dudemos ni un momento. El mundo material es pasajero, hermanos. El mundo sobrenatural es más real que este mundo que está acá. Lo que pasa es que la desconexión vino por el problema de los cabezones esos de Adán y Eva, que pecaron, hicieron lo que el Señor les dijo que no hicieran. Lo primero que hicieron era lo único que le habían dicho que no hicieran. Y de ahí hubo la desconexión espiritual con Dios. Porque la palabra lo dice claramente. El Padre Creador se paseaba por el huerto de Edén. Tenía contacto directo con ellos a cada rato. Y de allí nos desconectamos de la presencia del Señor. Y para volvernos a conectar hay que ponerle ganas, hermanos. Hay que hacer ayuno, hay que orar, hay que leer la palabra. Por eso insistimos tanto de que leamos la palabra. Debemos leer la palabra, hermanos, para podernos conectar nuevamente con el Señor. Y eso es un proceso, es de a poco, pero el Señor nos da otra vez acceso a Él. Nos toca maravillosamente. Y siente uno el fuego y la presencia del Señor. Y eso nos toca con, ¿verdad? Un toquecito ahí mismo.
Fíjense que cuando el Señor vino a entregarle, cuando digo el Señor, hablo del Padre Creador. Cuando vino a entregarle los mandamientos a Moisés, los israelíes no quisieron subir, porque allá lo que había era rayos y centellas y una nube negra, dice, y una voz de trueno que estaba ahí, el Padre Creador. Y el pueblo de Israel le dijo a Moisés claramente: sube tú y habla con Jehová, porque nosotros no queremos morir. ¿Qué le dijo el Padre Creador a Moisés cuando lo llamó a través de la zarza? Quítate las sandalias, porque donde estás pisando, santo es. Oh, santo Señor. Eres santo, Padre. Eres santo. De verdad, eres santo. Bueno, queridos hermanos, fíjense, en resumen, las bodas del Cordero, precioso evento que viene pronto. Allí está reflejado el amor eterno de Cristo por su iglesia, que será consumado en las bodas del Cordero, en el Nisuim, como les dije, la palabra hebrea, Nisuim, la relación del pacto por siempre con Jesucristo por la eternidad, hermanos. Ya es la consumación del pacto, del nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Entonces, ya resumiendo, acá hablamos un poco del novio, ¿verdad? Y de las promesas del novio. La novia, permanencia de su relación con Cristo. Aquí está segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ya lo tenemos. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está, hermanos, nuevamente el compromiso de Cristo Jesús con su iglesia. No hay ninguna duda, hermanos, el Señor cumplió con todo. Cuando los fariseos y los escribas tentaban al Señor, en una de las tentaciones querían hacerlo caer, a ver si él decía que iba a eliminar el viejo pacto. ¿Qué les dijo él? Que no iba a faltar pero ni una coma, ni un punto. Todo se iba a cumplir. Todo se iba a cumplir. Y por eso él siguió todos los pasos, hermanos. Cumplió con todo, hermanos. Como dice la palabra poderosa, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, terrible muerte, y nos pagó a nosotros, la novia, con su sangre, con su vida. No escatimó esfuerzo, hermanos, lo dio todo por nosotros. Entonces sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. ¿Sí? Fíjense, una de las exigencias del novio para la novia, que somos nosotros, debemos esperar fielmente que Cristo regrese, y puede disfrutar del nuevo cielo y la nueva tierra. Amén. Y podremos disfrutar de eso. Hermoso este mensaje, hermano. Hermosísimo.
las bodas del Cordero. Entonces los invitamos, hermanos, que sigamos preparándonos, que no desmayemos, que sigamos buscando cada día más la presencia del Señor, esa presencia poderosa que nos llena, que nos anima a seguir adelante, que no desmayemos, hermanos. Pidamos en oración fortaleza al Señor y Él nos las dará, y nos las dará debidamente. Pero si no le pedimos, ¿cómo nos va a dar algo? Tenemos que pedir, hermanos, pedir. Cualquier situación, por más difícil que se vea para el hombre, para Él es posible, solamente para Él. Bueno, hermanos, los amamos, los bendecimos a todos y vamos a seguir adelante creciendo espiritualmente y a seguir preparándonos para esa boda del Cordero, que pronto viene el novio a buscar a su novia y no quiere que nadie se quede, hermano, que nadie se quede. Él vino a buscar y a salvar lo perdido, así lo dice claramente el Evangelio. Los amamos, los respetamos y los bendecimos.